queda como muy emocionado, ¿no? Porque hay tantas cosas que se deben de debatir, sobre todo por el lado de la epistemología. En ese sentido, pues aquí queda otra tarea para el compañero Alex, que estos procesos de la epistemología a veces no pueden ser tratados desde una jornada como esta, ¿no? Sino que tienen que ser procesos de un taller de meses a veces, ¿no? Pero a veces en estos tiempos pues estamos. Yo no sé qué tanto tenga que aportar desde esta perspectiva los planteamientos que ha dado el profesor. Sin embargo, sí quisiera hacer un hincapié desde cuatro puntos. En alguna manera, el primero sería sobre la epistemología y las otras epistemologías, que voy a hacer un pequeño comentario, sobre los otros saberes en la práctica médica que hay que cuestionarse, que cabe advertir que yo no soy médico, soy de la especialidad de lenguaje y literatura con un cierto de canto por aspectos culturales. El tercer punto que quisiera hacer algún comentario, voy a ser muy breve entre los 4 comentarios, es sobre los problemas de la ética y de la moral en la práctica, ¿no? En la práctica médica, ¿no? Que es importante advertir ya que uno de los cuestionamientos sociales que se le hace tanto a los médicos como a los abogados, ¿no? Es sobre su ética, sobre su moral, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos comentarios desde la perspectiva de Bilbeni, Norbert Bilbeni, que es un filósofo que sobre todo se enfoca en los aspectos de la moralidad y de la moral y la ética. Y por último, pues es importante también preguntarse cuál es el papel de las universidades ante esta problemática. Creo que sería interesante abordarlo. De inicio, la primera sobre el concepto de epistemología, muy bien lo abordaba el maestro. Vale aclarar y decir que la palabra epistemia pues se viene de epistemia, de la palabra griega, que después fue traducida al latín como scientia, lo que nosotros conocemos ahora como ciencia, cuando se tradujo ya a lenguas romances, al español sobre todo, y que tiene distintas acepciones. Y una de las acepciones que tiene es firmeza y estabilidad. En ese sentido, pues nos rige o nos lleva a la idea de un aparato crítico que debe ser firme y estable desde la perspectiva en la que nosotros vamos a acercarnos al objeto. En otras palabras, también se conoce como epistemia un conocimiento verdadero de las causas, de los fenómenos, demostrable y sobre todo para beneficio humano. Aquí vienen otros elementos que es importante rescatar sobre el concepto de verdad, ¿sí? Porque no hay verdades absolutas, ¿sí? No hay verdades absolutas, incluso ni las científicas, ¿no? Ni las que utilizan un método. Lo que sí existen son interpretaciones, lo que existen son aproximaciones. Gadamer, un filósofo también, decía que nosotros jamás podemos acercarnos, jamás podemos llegar a ser la cosa misma. Podemos acercarnos a la cosa misma. Por ejemplo, jamás podemos llegar a ser este borrador. Podemos acercarnos a este borrador desde distintas perspectivas. Podemos llegar desde este lado, desde el otro lado, desde otro lado, desde arriba, desde abajo, pero jamás podemos llegar a ser ese borrador. En otras palabras, jamás podemos llegar a ser la cosa misma, pero sí aproximarnos. En otras palabras, interpretar ese fenómeno. Entonces aquí vienen otros problemas que se pueden dar y que dan origen pues a algunas posturas de la posmodernidad, ¿no? Que sería, entonces cualquier interpretación es válida, media vez yo utilice una metodología, pues tampoco estamos diciendo que eso sería concreto o correcto. La epistemología lógicamente se opone a la doxa. La doxa es la mera opinión no demostrable y fundada en los sentidos, carentes de métodos, verdades aparentes de sentido común. Es decir, yo le digo por lo general a mis compañeros en las aulas que no podemos acercarnos desde un aspecto epistemológico con el yo pienso, con el yo creo, con el yo considero, ¿sí? Porque eso caeríamos en un subjetivismo demasiado peligroso, ¿sí? Y considero yo también que en la práctica médica pues también sería igual.
no podríamos partir desde distintas subjetividades. Otra cosa que es importante que nosotros entendamos, que la epistemia también es sinónimo de poder. El conocimiento, como dirán algunos, o la ciencia, pues es sinónimo de poder. Cito acá, por ejemplo, a Adorno y Horkheimer, que decían: poder y conocer terminan siendo lo mismo, ¿no? La escuela de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt. Y ahí pues aparece también nuestro pensador, uno de mis favoritos también, Walter Benjamin, sobre todo por el proceso lineario, ¿no? Que sería la reproductibilidad de la obra de arte. También otro pensador postestructuralista que se llama Michel Foucault, y que hizo también trabajos desde la medicina, ¿sí? Y acuñó estas categorías del conocimiento como poder, lógicamente basado en algunas perspectivas de la arqueología del saber de Nietzsche, en algunas lecturas también, me atrevería a decir yo, de la escuela de Frankfurt, pues a entender que los médicos, como tienen un gran conocimiento, o cualquier persona que tenga acceso a un conocimiento, pues también tiene en sus manos un gran poder. Y Foucault, lo parafraseo de una manera bastante pedestre en este sentido, pues decía: ¿quiénes son los que nos etiquetan? ¿Sí? Y a través de esa etiqueta o esa categoría de enfermo, pues surge un problema: el aislamiento. Entonces, ese aislamiento a veces también tiene algunas intenciones ideológicas, algunas intenciones políticas. La psiquiatría, por ejemplo, también tiene una gran función en cuanto a esto. ¿Quiénes somos nosotros y a través de qué podemos decir que la otra persona es un loco? Y si ustedes se dan cuenta, pues otro ejemplo que yo pongo muy común es que para empezar a deslegitimar a una persona, comenzamos a decirle que está loca. ¿Sí? A ese compañero no le haga caso porque está loco. ¿Sí? A ese compañero no le haga caso porque está enfermo. A ese compañero no le haga caso, o a él no lo siga porque incluso le cuestionamos sus preferencias sexuales, ¿no? Otro trabajo que ha hecho Michel Foucault. A partir de esas concepciones de epistemología, en las cuales la vemos como una firmeza o como una estabilidad para abordar un fenómeno, a la cual la vemos completamente opuesta a la doxa, y también la vemos equilibrada o equiparada con aquella famosa, con esta frase de poder y conocer, que ciencia es similar a poder y conocer, o el conocimiento científico como una manera de ejercer el poder, pues es importante también acercarse a algunas características de estos procesos científicos. Estas ideas pues las desarrollaba el doctor David López en su libro Filosofía de la Educación, y plantea algunas características sobre el método científico. En primer lugar, decimos que el método debe de ser riguroso, por la pregunta que hacía el compañero en las otras anteriores. Cualquier método, independientemente de la perspectiva, la corriente que nosotros queramos abordar, o la corriente filosófica o la corriente científica que nosotros queramos abordar, debe de poseer un método, y ese método debe de ser riguroso. Como segundo punto, debe de responder a problemas que apremian a la sociedad. Es decir, desde esta perspectiva médica, y quizás de repente voy a pecar de ignorante por meterme en el área que no es mi especialización, pero ¿cuántas investigaciones hacemos a partir de los procesos sociales en el área de la salud, ¿no? En el área de la medicina, a partir de los procesos sociales que se dan fuera de las áreas de formación, fuera del hospital, fuera de las universidades, ¿sí? En ese caso, desde la academia, en ese caso desde la universidad, este tipo de respuestas tienen que surgir desde un área de la proyección social. La proyección social es la manera en la que las instituciones se proyectan o se arrojan sobre la sociedad y se aproximan a las problemáticas que ellos o que las comunidades poseen. A partir de esas problemáticas que hemos identificado, es decir, esas problemáticas que apremian a la sociedad, podemos acercarnos a un problema de investigación.
Además de ese problema de investigación deben de existir, como el tercer punto, formular o generalizar teorías, que por cierto, y aquí viene otra vez el tema de la verdad, estas teorías o estos planteamientos teóricos deben de ser refutables, es decir, son refutables conforme el tiempo, por nuevos hallazgos, ¿sí? Imagínense que si nosotros siguiéramos con la práctica médica de la Edad Media, esas prácticas médicas han sido refutadas por nuevos hallazgos, y esos nuevos hallazgos son características pues de un proceso científico. Decimos pues que las verdades son temporales y superables. Todo problema científico es temporal. Todo problema científico se puede superar por nuevas investigaciones. Nosotros decimos, ¿para qué sirven las tesis de investigación? Pues las tesis de investigación deben de servir primero para responder problemas y después para generar otros problemas, ¿sí? Porque la ciencia lleva ese diálogo, lleva a establecer ese diálogo. Y la ciencia, lógicamente, esto creo que ya no estamos en la Edad Media, pero puede pasar, ¿no? Porque nosotros estudiamos desde una matriz cultural, y a partir de esa matriz cultural decodificamos nuestra realidad, y nuestra cultura pesa mucho en nuestra formación o en nuestra práctica. En ese sentido, la ciencia también es ajena a la idea de Dios, ¿sí? La ciencia también es ajena a la idea de Dios y debe de preocuparse sobre todo por la emancipación humana, es decir, que debe de producir el método científico o la ciencia deben de producir elementos para que los seres humanos puedan emanciparse de su condición. ¿De acuerdo? Estas son como algunas anotaciones sobre los problemas de la epistemología. Y sobre los otros saberes en la práctica médica, pues lógicamente esto lo abordaríamos desde la perspectiva de la epistemología del sur, que ha realizado Boaventura de Sousa Santos con María Paula Meneses, que tiene un libro bastante fantástico, son como 500 páginas, se lo vamos a pasar ahí al compañero Alex para que lo puedan abordar o lo puedan descargar, ¿no? Yo creo que Boaventura no se va a enojar si ve este video. Yo creo que no se enoja, al igual que Dussel, ¿no? Dussel dice, ¿para qué se hacen los libros? Pues para que se lean. Entonces, para que se lean, se cargan a internet. La internet no es malo. Dice, alguien se puede descargar un libro en PDF y después se lo va a querer comprar, porque es más bonito tenerlo en papel que tenerlo digital, porque es una ficción también lo virtual en ocasión. En ese sentido, pues, Boaventura de Sousa Santos plantea que la epistemología es toda noción o idea reflexionada o no sobre las condiciones de lo que cuenta como conocimiento válido. En ese sentido, también el profesor hablaba sobre los orígenes de la práctica médica, ¿no? Y planteaba algunos conocimientos que se daban en la época prehispánica, ¿no? Sobre los procesos de trepanación, sobre los procesos dentales, sobre las distintas operaciones que hacía nuestra profesión. Ahora bien, ¿qué pasa con todo este conocimiento? ¿Qué pasa nosotros desde la academia? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo asimilamos? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Lo asimilamos? ¿Lo conocemos? ¿Lo estudiamos? ¿Cuál es el papel incluso de la universidad o de las universidades ante ese tipo de conocimiento? Pues por lo general ese tipo de conocimientos han sido relegados, ha existido una obliteración del otro, ha existido un tachón sobre el otro, y ese otro por lo general son las comunidades populares. Entonces estas comunidades populares, quieras o no, pues también tienen un conocimiento científico que ha surgido a partir desde su práctica empírica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese conocimiento? Nos duele la cabeza, vamos por una aspirina, pero esa aspirina incluso debe de venir de alguna reacción química que también puede tener una planta. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con eso?
Eso puede también arrojar a distintos aspectos, por ejemplo, las políticas que se deben de establecer contra la misma farmacéutica. ¿Sí? Recuerdo yo que algunos compañeros pues, que habían sido graduados en Cuba nos decían, ¿no?, que nosotros nos habían sido, como también decía el profesor, nos han educado a partir de la enfermedad, ¿no?, y a partir de la medicación, que si un médico no da pastillas, pues no es un buen médico, ¿sí? Y eso creo que es un saber. Por eso es importante también que hay que hacer investigaciones desde el área de la salud en el ámbito cultural, y eso ya le corresponde pues también a los antropólogos, a los etnógrafos, a los etnólogos, perdón, y a otras áreas. Pero ¿qué hacemos nosotros con este tipo de conocimiento? Pues lo hemos dejado de lado, porque incluso nuestra formación académica corresponde a ciertos saberes hegemónicos, y a partir de ahí nosotros caemos en un proceso de reproducción de saberes. Existen otras epistemologías médicas, la de los pueblos originarios, el papel del empirismo de los saberes populares, etc. Esto es importante también para que nosotros comprendamos los lugares de enunciación y sus saberes. ¿A qué me refiero con esto? Los lugares de enunciación corresponden a desde qué espacio geográfico nos están hablando. ¿Sí? Desde qué espacio geográfico nos están hablando. Y no solamente del espacio geográfico, sino que también un espacio desde la construcción ideológica. No es lo mismo, por ejemplo, que esta plática la tengamos acá en un lugar supuestamente académico, a que la podamos tener como una persona o como un abuelo de los pueblos originarios y que nos dé sus saberes. Y nosotros incluso a veces caemos en un extractivismo de saberes, ¿no? Vamos a las comunidades, sacamos los saberes, nos apropiamos de ellos y las comunidades siguen en sus etapas o en sus condiciones de pobreza, porque solamente tenemos el conocimiento. Ahora, el lugar de enunciación, por lo general, nosotros nos volvemos consumistas académicos, como decían algunos pensadores que por el momento se me ha ido el nombre, pero es también del sur. Nos volvemos consumistas académicos, ¿sí? Es decir, empezamos a consumir toda la teoría que viene desde fuera, porque tampoco nosotros estamos como acostumbrados a producir teoría, mucho menos a investigar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues establecer un diálogo de saberes, para llegar a lo que Boaventura de Sousa llama una ecología de saberes. Es decir, establecer un diálogo entre los conocimientos populares que se tienen sobre medicina y los conocimientos modernos que se tienen de ella. Ahora, sobre el papel de la ética y la moral, ¿sí?, en la práctica. La ética, la moral podrían ser entendidas como la costumbre, como el ethos, ¿no? La costumbre como la práctica. La ética y la moral pues será el estudio de las prácticas morales reguladas, por cierto, por reglas morales que establece una sociedad. Pero desde qué medida o desde qué punto de vista también nosotros en nuestra práctica nos dislocamos, ¿sí? Existe una especie de dislocación en cuanto a nuestra matriz cultural de origen. Asumimos un conocimiento y luego, cuando estamos decodificando esas realidades, las decodificamos a partir de ese nuevo conocimiento que hemos tenido. Y aquí vienen muchos de los problemas éticos y morales de muchos médicos, de muchos abogados, de muchos profesores, de muchos ingenieros, de muchos arquitectos. Problemas éticos y morales de cualquier profesional. Y pues aquí vienen como distintas categorías que nos llevan a un punto de la ciencia, que nos llevan al punto de la epistemología, que nuestra práctica también debe de ser desde un punto de vista ético y moral humano.
debe de ser humano y además debe de ser emancipadora. Nuestra práctica debe de ser emancipadora. ¿Cuál es el papel de las universidades ante esta problemática? Pues aquí creo que tenemos varias cosas que decir. Pues la universidad pues se queda nada más en un área formativa. La universidad se ha quedado prácticamente en una reproducción de saberes. La universidad se queda reproduciendo. ¿Cuál era el concepto que decía de Heidegger? El estado interpretado. ¿Sí? Solamente nos quedamos reproduciendo todos los tipos de saberes. Lo que aprendemos en primer año, segundo, tercero, pues lo vamos a ir a repetir. Ahora, ante esto pues existe un desafío ético de la ciencia. Ese desafío ético es la propuesta que también nos hacía el profesor. Es decir, la universidad debe de llevar a todas las personas que está formando a que piensen por sí mismas. Ese es uno de los grandes desafíos que tienen las universidades, a que piensen por sí mismas. Que la práctica sea orientada hacia la emancipación. La formación, incluso la misma educación, debe de ser orientada hacia la emancipación. Y es una problemática, por ejemplo, que todas estas áreas que son conocidas desde las áreas naturales, desde las ciencias naturales, pues se alejen del sentido humano, ¿sí? Se alejen de las ciencias sociales, que en sus pensos, que en su formación, que en sus mallas curriculares no exista la filosofía, no exista la sociología, no existan los procesos investigativos, o incluso pues, y aquí lo voy a hacer desde mis áreas, que no exista la literatura. Los mejores literatos del país, algunos han sido abogados o son médicos, ¿no? Este es el caso de Melitón Barba, un gran médico que desde su práctica como médico pues ha creado unos grandes cuentos que ha pasado a la historia de la literatura salvadoreña. Ante este problema, pues la universidad debe de llegar a la deshominización del médico, para llegar al concepto que usted utilizaba de Nietzsche, ¿no? Es decir, debemos de desmontar ese proceso de hominización que plantea Nietzsche para que nos volvamos más animales, ¿no? Pero animales en el sentido de que seamos instintivos, solidarios, ¿sí? Y consecuentes con nuestras prácticas. Ahora, me llamaba la atención también que en el área investigativa, pues yo no tengo mayor conocimiento, por ejemplo, en el área de formación de investigación de los médicos, pero sí se deben de abordar algunas problemáticas de la investigación desde aspectos interpretativos, desde aspectos históricos, desde aspectos filosóficos y desde aspectos sociales. Por ejemplo, recuerdo yo que Alex ponía el caso de la obesidad, ¿sí? También recuerdo que el compañero Alex Correa, si no me equivoco, hizo su tesis sobre esos problemas, pero llegamos a establecer un número nada más, porque nos sigue dominando el método cuantitativo, nos sigue dominando el método cuantitativo y nos olvidamos de las interpretaciones sociales, humanas o culturales que también pueden estar expresas en este problema de la obesidad, ¿sí? Un niño puede ser muy obeso, pero si también sus prácticas culturales en el ámbito de la gastronomía pues están orientadas hacia eso, pues dejamos de lado. Gramsci sostenía eso, que las revoluciones fracasan porque se deja de lado la cultura, ¿sí? Una persona puede estar muy mal económicamente, por poner un ejemplo, pero eso lo puede leer a través de la cultura. Por ejemplo, podría decir que las condiciones malas de su vida son una prueba de Dios, ¿sí? Y al darse esa respuesta, una respuesta cultural, pues ya no lo va a llevar nada a la acción. Pero ¿qué pasa si nosotros comprendemos y cambiamos ese tipo de cultura y decimos, mire, Dios es muy bueno, lo he puesto algunas pruebas, etcétera, le vamos a respetar eso, pero también hay condiciones materiales de vida, condiciones sociales que también nos han llevado a este
de condiciones socioeconómicas. Recuerdo un caso, para ir cerrando, médico, por cierto, porque salió en las noticias, de una señora en Zacatecoluca, si no me equivoco, y a mí me recordó los cuentos de Barro de Salarrué, en donde tenía un gran tumor en su estómago, ¿sí? Pero lo que tenía era cáncer, ¿no? Era cáncer, pero ella nunca se lo había tratado porque según ella lo que tenía era un conjuro, por decirlo así, ¿no? Que le habían hecho un daño, y entonces ella no visitaba al médico, ella visitaba pues al brujo, ¿no? Por utilizar esta palabra que no me gusta, pero utilizaba al médico popular, y a veces que ahí ya vienen otros temas que se tienen que investigar, porque a veces viene mucha gente de afuera, del sur, sobre todo de Colombia, ¿no? En Aguachapán, en algunos casos se da, que se hacen pasar por chamanes, pero en verdad son unos charlatanes, pero eso hay que demostrarlo a través de una investigación. Eso hay que demostrarlo a través de una investigación también. Entonces a mí me llamaba la atención el caso de esta señora, porque a partir de su concepción de religiosidad popular, ¿sí? No se trató médicamente o con la medicina moderna. Por eso no podemos decir de dejar de lado, ¿no? o como creen algunos, que con el pensamiento crítico significa dejar y odiar a Europa. No, se busca establecer un diálogo. No se trata de decir que Europa no ha existido o no existe, pues va a seguir existiendo aunque nosotros digamos que no, pero se trata de establecer un diálogo desde estos lugares. Se trata de valorar los saberes que surgen desde estos contextos, ¿sí? Como dijo otro gran filósofo, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias.